buenos días y feliz viernes 23 de junio. Estamos muy contentos hoy porque hoy es verbena. Os deseo una feliz verbena de San Juan a todos. Y vamos al vídeo número 17 de Contestamos a vuestras preguntas. Estamos, como siempre, muy contentos de las preguntas que nos habéis hecho esta semana. Hemos hecho una remontada. Ya hacía 2 vídeos que os dije que las preguntas bajaron, pero esta semana y la anterior hemos seguido teniendo una serie de preguntas importantes y vamos a contestar a las mismas. Antes de nada, dejadme avanzaros que el desarrollo del proyecto que os he comentado del podcast ya está bastante avanzado y esperamos que entre la primera semana de julio se haga el lanzamiento y os daremos toda la información tanto en nuestra página web como en YouTube, en Facebook y demás. Os daremos toda la información para ver que podáis escuchar todo el contenido del nuevo podcast. Así las cosas, vamos ya a ir con las preguntas. La primera pregunta de hoy nos la hace Pilar y nos dice lo siguiente. Hola, soy Pilar. Mi pregunta es, ¿qué trámite y papeleo necesito para poder reclamar una minusvalía? Que solo me han dado el 10%. Solamente entregué las resonancias y también el informe médico de cabecera de las hernias S1, L3, L4 y L5. Necesito esa minusvalía para poder trabajar, ya que al año estoy de 5 a 6 veces de baja y las empresas me despiden al darme de baja tantas veces. Ahora mismo estoy en el paro. Gracias. Pues bien, aquí en este caso te han reconocido un 10% de discapacidad. Vamos a aclarar primero lo que es la discapacidad y la incapacidad. La discapacidad es el grado de reconocimiento que reconocen las administraciones comunitarias, es decir, en este caso la Generalitat de Cataluña te ha reconocido un 10% de discapacidad. Esto sirve para poder acceder a una serie de puestos de trabajo, una serie de beneficios, es decir, cuando uno tiene el 33% de discapacidad hay una serie de beneficios. Entonces, estos beneficios os vamos a dejar un enlace en los detalles de este vídeo para que veáis dos cosas, lo que nos está pidiendo Pilar. Primero, cómo solicitarlo y cómo hacer la reclamación previa. Os dejaremos un enlace en los detalles del vídeo y también, por otro lado, otro enlace en el que dirá cuáles son los beneficios que se puede tener de tener una discapacidad de un 33% o más. Recordamos también que si tenemos un 65% de discapacidad, se tendrá derecho a cobrar una pensión no contributiva por invalidez, pero esto siempre que tengamos un 65% o más de discapacidad. Volviendo a la pregunta, para no desviarnos mucho, nos decías aquí qué es lo que tienes que hacer. Pues si te ha llegado esta resolución del 10%, tienes derecho a hacer una reclamación previa en 30 días hábiles desde que te han notificado esta resolución. ¿Qué es lo que pasa aquí, Pilar? Que tienes resonancias magnéticas por un lado y un informe del médico de cabecera. Tanto para la discapacidad como para la incapacidad permanente o como para cualquier trámite que hagamos, tanto con la administración pública competente como en los juzgados, debéis saber que es importante ir con el informe del especialista, porque es el que tiene más valor. Por lo tanto, aquí lo que te diría es que solicitaras a tu traumatólogo, que es el que te lleva a la consulta de externos de traumatología que te llevan, o al médico rehabilitador, o si estás haciendo clínica del dolor, pues al médico que te esté llevando, la especialidad en concreto, entiendo que es traumatología, por lo que me dices, que le pidas un informe de tu estado actual, de lo que puedes hacer o dejar de hacer. Porque en base a ese informe vas a poder tener una mayor valoración de discapacidad e intentar llegar a ese 33%. Nos comentas también que tienes de 5 a 6 bajas médicas a lo largo del año, normalmente por dolor. Me imagino que será por lumbocitalgia, ¿no? Lo que se conoce más vulgarmente como el lumbago, ¿no? Es decir, tienes episodios de dolor muy fuerte en las lumbares, por esas hernias que nos comentas que tienes, y por lo tanto requieren de estar de baja médica. Si estos dolores son muy frecuentes, como nos dices en tu caso, en función de qué profesión tengas, podrías valorar incluso una incapacidad permanente, porque como son muy frecuentes estas bajas médicas y has de estar mucho tiempo de baja, se puede entender que te puedan reconocer una incapacidad permanente. Y asimismo, y por último, recomendarte que en caso de que tengas pinzado el nervio, te hagas una prueba que se llama electromiografía para ver si tienes radiculopatía. Esa radiculopatía quiere decir que tengas el nervio pinzado, y al tener ese nervio pinzado, comprimido, hace que tengas una sensación de hormigueo en las piernas, de adormecimiento, que notas la pierna. Entonces, en estos casos de ese dolor y de esta sintomatología,
pues es importante tener esta prueba para poder acreditar delante del ICAS o del ICAMS, en caso que sea una incapacidad permanente, que estás peor, que tu grado es superior de invalidez y por lo tanto poder acceder a ese 33% más o a una incapacidad permanente. Si nos contestas qué profesión tienes, también a partir de ahí y con el informe del especialista se podría incluso valorar una incapacidad permanente. Vamos a la siguiente pregunta, nos la hace Mónica Monfort y nos dice: hola, soy Mónica, tengo 43 años y una discapacidad del 65%. He cotizado casi 9 años, he estado trabajando hasta enero de este año. Mi pregunta es si tengo derecho a alguna paga de discapacidad. Muchas gracias. Pues bien, en este caso lo que debes saber son dos cosas. Para la incapacidad permanente sí que habría reunido el requisito de cotización. Vamos a recordar cómo se hace el cálculo. Para los mayores de 31 años, lo que tenemos que calcular, en tu caso, Mónica, es que nos dices que tienes 43 años. Pues esos 43 le restamos 20 y como le restamos 20 nos da 23. A ese 23 lo hemos de dividir entre 4, ¿vale? Porque es una cuarta parte que te requieren. Pues 23 entre 4 nos dará aproximadamente unos 5,75, si creo recordar. Entonces, esto quiere decir que tienes que tener 5 años y 9 meses cotizados para poder acceder a una pensión de incapacidad permanente. Por lo tanto, podrías acceder a la pensión de incapacidad permanente habida cuenta que tienes 9 años cotizados y que son más de 5,75. Esto por un lado. Para ver si cumples los requisitos para solicitar una incapacidad permanente necesitamos más datos, saber evidentemente qué lesiones tienes y qué limitaciones funcionales te provocan estas lesiones, por lo tanto nos tendrías que explicar un poco más tu caso. Y también para valorar qué grado necesitaríamos saber también cuál es tu profesión. Sabiendo estas limitaciones y lesiones o enfermedades que tienes y la profesión, te podemos indicar más o menos si podrías o no tener una incapacidad permanente. Pero ya te digo, si nos dices esto, lo podríamos valorar. Vamos con la segunda parte de la pregunta. ¿Tienes derecho a pensión? Al tener un 65% de discapacidad, como decíamos en la pregunta anterior a Pilar, sí que tienes derecho a poder solicitar una pensión no contributiva por invalidez, porque tienes un 65% más. Esto te dará derecho a tener la típica paga de 326 euros mensuales. Entonces, para cobrar este dinero se tienen en cuenta los ingresos familiares. Por lo tanto, esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Te recomiendo que en el vídeo de la semana pasada mires los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez, ¿vale? Entonces, si te miras los requisitos económicos que se exigen, ahí podrás ver el qué, pero esencialmente te digo que si cobras más de 5.300 euros, me parece, o 400, por otros ingresos distintos a lo que sería la propia pensión, ya no podrías acceder a esa pensión no contributiva. Recordamos que esta pensión no contributiva es un subsidio. Si no tienes más ingresos o tu núcleo familiar no tiene más ingresos, entonces sí que puedes acceder. Pero si el núcleo familiar supera un límite de ingresos o tú misma tienes unos ingresos superiores a esta cantidad que he dicho, pues ya no puedes acceder a esta pensión no contributiva. Por lo tanto, sería valorar los requisitos familiares, ¿vale? Los ingresos que tiene la familia o tú misma, y si nos lo dices, pues te contestamos. Y entonces, para tramitarlo, también te dejaríamos un enlace en los detalles del vídeo donde puedes solicitar con ese 65% la pensión no contributiva. Vamos a otra pregunta, nos la hace Nieves y nos dice lo siguiente: hola, soy Nieves y mi pregunta es: estoy esperando informes médicos ya que tengo depresión crónica, artrosis en cervicales, lumbalgia y fibromialgia. Ahí mi pregunta: si solo he cotizado 13 años y 10 meses, entiendo, y estoy en paro sin dejar de sellar 6 años, ¿puedo pedir una incapacidad? Lo que no sé quién te da los grados, pues veo que hay personas que lo saben sin haber pasado por el tribunal médico. Yo solo tengo informes y nada más. Tengo 54 años y 6 años enferma. Te doy las gracias, Jorge, ya que siempre tienes mucha paciencia, ya que supongo que tienes muchas preguntas para contestar. Espero impaciente el vídeo de la semana que viene. Muchas gracias a ti, Nieves, por preguntar y vamos allá con la respuesta. Nos dices que ver si puedes solicitar la incapacidad. Por supuesto que sí que la puedes solicitar, aunque haga 6 años que no estás cotizando. La ley lo que te dice es que tienes que, como en el caso anterior que veíamos con Mónica, tenemos en este caso 54 años, pues le restamos 20, nos dará 34.
Por lo tanto, esos 34, si lo dividimos entre 4, pues nos dará 8 años y algo, ¿vale? Como superas esos 8 años y pico, que tienes 13 años y 10 meses, puedes solicitar la incapacidad. Ahora bien, nos dices que hace 6 años que no estás trabajando, pero que estás inscrita como demandante de empleo en el SOC. Eso es importante, porque si en algún momento dejas de estar inscrita, ya no estarás en lo que se llama una situación asimilada a la alta. Si no hubieras estado de forma ininterrumpida estos 6 años, no podrías solicitar la incapacidad permanente. ¿Y por qué te lo digo? Porque solo puedes solicitar la incapacidad permanente en situación de no alta, es decir, imagínate que en este periodo de 6 años hubiera alguna interrupción, que te hubieras olvidado de sellar o lo que fuera y estuvieras 3 o 4 o 5 meses sin sellar. Ahí ya no lo podrías solicitar, solo podrías hacerlo de una forma. Estarías en situación de no alta y si tuvieras cotizados 15 años o más y hubieras cotizado 3 años de los últimos 10, si se cumplen estos 2 requisitos, entonces sí que podrías solicitar la incapacidad, aunque no hubieras estado estos 6 años de forma ininterrumpida. Ahora bien, solo podrías pedir absoluta o la gran invalidez. Si solicitaras la incapacidad permanente total para tu profesión habitual o la incapacidad parcial, no sería posible solicitarla. Por lo tanto, 6 años de forma ininterrumpida inscrita como demandante de empleo, estás en situación de asimilada al alta y cumples los requisitos de cotización para solicitar la incapacidad permanente. Por las patologías que nos comentas, depresión, artrosis, lumbalgia, fibromialgia, tendríamos que mirar la gravedad de las lesiones y de las enfermedades, por lo tanto lo que tendrías que hacer es actualizar informes, pues el del psiquiatra, el del traumatólogo, el del reumatólogo que te lleven y demás, juntar todos esos informes actualizados, los valoraríamos y a partir de ahí, si vemos que eso es viable, pues sí que podrías presentar la solicitud de incapacidad permanente ante la Seguridad Social para que te valoraran una incapacidad. Nos preguntas que dices que hay gente que tiene el grado sin haber pasado al tribunal médico. Eso es falso. Volvemos un poco a lo que hablábamos ya en la primera pregunta con Pilar o demás, ¿no? Que una cosa es la discapacidad y otra es la incapacidad permanente. La discapacidad se otorga un grado, ¿vale? Se otorga un porcentaje, puede ser un 12, un 11, un 33, un 45, un 46. La incapacidad permanente hay unos grados, pero la invalidez absoluta, total o parcial, hay estos 4, no hay más. Entonces, lo que es la discapacidad, también tienes que pasar a un tribunal médico. No es el ICAM, sino que aquí en Cataluña es el ICAS, que es el Institut Català d'Assistents Socials, ¿vale? Entonces, este Institut Català de Asistencia y Serveis Socials te hace una evaluación. La evaluación no solo es exclusivamente médica, sino que también hay unas entrevistas con una persona de asistencias sociales y también con un psicólogo, ¿vale? Es una entrevista más completa que no la del tribunal médico, que lo único que valora son los aspectos meramente laborales, la incidencia a nivel laboral. En la discapacidad, en esto del porcentaje, pasas por más profesionales porque se valoran distintas cosas, no solo el tema médico, sino también los ingresos familiares, las circunstancias sociales, familiares, etc. ¿Vale? Por lo tanto, totalmente falso el hecho de que tengas un grado de discapacidad sin haber pasado ningún tribunal. Es imposible. La única cosa que hay, eso sí que te lo digo, es que la ley equipara que una persona que tenga un grado de incapacidad permanente automáticamente por ley tiene reconocido un grado de discapacidad del 33%. Pero esto es porque lo dice la ley, pero igualmente tiene que tramitar los papeles. Si quiere más de ese 33%, tiene que pasar a un tribunal médico. Si se conforma con ese 33%, le dará un documento diciendo que tiene el 33% y ya está. Pero es el único caso y la única excepción. Por lo tanto, que sepas que no hay nadie que tenga un grado de discapacidad sin haber pasado por un tribunal médico, a no ser que este último caso que te he comentado. Si tienes cualquier duda además, pues nos vuelves a preguntar y te contestamos sin problema, ¿de acuerdo? Sigamos con la siguiente. Esta nos la hace Mónica Catorla y nos dice: hola Jorge, tengo una pregunta. Estando cobrando el paro, estoy cotizando a la Seguridad Social, gracias y saludos. La respuesta es la siguiente. Vamos a matizarla porque es importante. El paro contributivo, es decir, ese paro que nosotros hemos cotizado suficiente para cobrar en función de lo que hemos cotizado nosotros, ese sí que cotiza, y cotizas lo mismo que venías cotizando los últimos 180 días, ¿de acuerdo? Pues entonces te cogen los últimos 180 días, por eso antes se solicitaba el certificado de empresa para tramitar el paro. Cuando ibas a pedir el paro te pedían el certificado de empresa, ahora a veces también, pero la mayoría de empresas lo remiten telemáticamente. Ahí se ponen los últimos 180 días de cotización, los últimos 6 meses, y en función de esa cotización vas a cobrar el paro, ¿de acuerdo? La cuantía del paro será distinta.
ese paro cotiza. Durante todo el tiempo que estemos, 2 años, 1 año y medio, 1 año, el tiempo que tengamos de paro, estaremos cotizando lo que hemos comentado, lo mismo que se ha cotizado los últimos 180 días. Ahora bien, el subsidio por desempleo. Se nos agota el paro y tenemos derecho a solicitar el subsidio por desempleo. El subsidio, como decimos siempre, como decíamos antes en la pensión no contributiva, por invalidez, por tener un 65%, el subsidio por desempleo también no es contributiva, es una pensión que todo el mundo cobra lo mismo sin tener en cuenta lo que se ha cotizado o lo que se ha dejado de cotizar. Todo el mundo cobra lo mismo. Por lo tanto, es un subsidio. Este subsidio no cotiza, ¿vale? Es un subsidio que no cotiza. Pero hay una excepción. Los subsidios de mayores de 55 años, creo recordar que en el capítulo, las preguntas, el número 15, en el contestamos a las preguntas número 15 y creo que también el 14, hablamos en profundidad sobre el subsidio para mayores de 55 años, porque había muchas preguntas, y debe indicarse que estos sí que cotizan, ¿vale? Cotiza la base mínima de cotización, ¿vale? Cuando estás cobrando el subsidio de mayores de 55 años sí que hay esa cotización a efectos ulteriores de jubilación, ¿vale? Por eso tenéis que tenerlo en cuenta, ese sí que cotiza. Pero respuesta genérica, pues lo normal es que con la contributiva cotices, evidentemente, y con los subsidios no se cotiza, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente y última pregunta, nos la hace Rogelio Barreiros y nos dice: hola, ¿qué tal? Una pregunta, si me la puedes contestar. Soy español retornado de Venezuela. Cobré durante 8 meses el subsidio por desempleo de inmigrante retornado. Luego notifiqué al SEPE que me regresaba a Venezuela por motivos personales, pero no estuve trabajando. Ahora me regreso de nuevo a España. ¿Puedo reanudar la prestación por desempleo que tenía anteriormente? ¿Qué debo hacer al llegar a España? Saludos y gracias. Pues muchas gracias, Rogelio, que nos ves desde Venezuela. Saludos a todos. Como ya sabes, o ya te indicaron en su día, el subsidio por desempleo solo se puede cobrar durante 18 meses. Aquí nos dices que lo cobraste durante 8 meses. Por lo tanto, te quedarían 10 meses por cobrar. Cuando tú te fuiste, esta prestación quedó suspendida. Lo que debéis saber es que cuando es posible hacer esto, que quede suspendida, pero esto solo se suspende o se guarda durante 1 año. Si ha pasado más de 1 año desde que hiciste la suspensión, eso ya lo pierdes. O no es que lo pierdas, entendámonos. Si tú durante ese año, ¿vale? Y siempre durante ese año, si no después lo pierdes, vuelves aquí a España, puedes solicitar la reanudación, pero tienes que solicitarla desde que tú entras en España y tienes el pasaporte con el sello, desde que puedes acreditar tú la entrada a España. Desde ahí tienes 15 días para pedirlo. Si en 15 días no lo pides, se empieza a descontar. Es decir, estos 10 meses que te quedan los vas a ir perdiendo. Si tú esto no lo sabes y te enteras al cabo de 5 meses, puedes solicitarlo a los 5 meses igualmente. Pero ya habrás perdido todos esos 5 meses que han transcurrido y solo te quedarán los 5 restantes que te quedaban de los 10 que tenías, ¿vale? Es decir, siempre los puedes solicitar. Dentro de 1 año, es decir, si tú tardas más de 1 año en volver a España, ya habrás perdido el derecho a reanudar ese subsidio de desempleo para migrantes retornados y que tienes 15 días de carencia, es decir, si tú llegas aquí y no lo pides el primer día, el segundo, el tercero, no pasa nada hasta el día 15, pero a partir del día 15, si ya no lo has pedido en ese plazo, se empiezan a descontar los días y a partir del día que lo solicites será cuando lo cobres. Si no, lo pierdes, ¿vale? Recordamos también para aquellas personas que puedan estar en esta situación que de forma genérica no se han de tener ingresos, es un subsidio, lo recordamos como siempre, un subsidio quiere decir que es una ayuda, que todo el mundo cobra lo mismo y que para poder cobrarlo se tiene que haber cotizado como mínimo 1 año en España dentro de los últimos 6 antes de solicitarlo. Si no se ha cotizado este año dentro de los últimos 6, pues no se tendrá derecho al subsidio. Lo que quiere decir que si somos una persona española que nos vamos al extranjero y estamos 10 años, cuando volvamos no cumpliremos este requisito porque no habremos cotizado 1 año dentro de los últimos 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante eso, haber cotizado 1 año de los últimos 6 para reclamarlo, además de carecer de ingresos, igual que todos los otros subsidios, como hemos dicho. Si superamos un límite de ingresos, que es muy bajo normalmente, no lo podremos cobrar.
Pues bien, hasta aquí la pregunta y las preguntas de hoy. Rogelio, si tienes cualquier pregunta, cualquier aclaración de la respuesta o nos quieres explicar un poco más tu caso, pues lo puedes hacer y te contestaremos. Hoy hemos hablado bastante de muchos temas, de pensiones no contributivas también, nuevamente, también de incapacidad permanente, de cuándo se puede solicitar la pensión no contributiva de invalidez, en este caso por el 65%. Os dejaremos en los enlaces, como hemos dicho, todos los detalles de la discapacidad, los derechos que se tienen y cómo tramitar la solicitud de discapacidad y la reclamación previa que se puede hacer contra la resolución que en este caso otorgaba Pilar, un 10%. Y esperamos a la semana que viene que nos sigáis enviando preguntas. Aprovecho ya aquí para deciros, como siempre, que no os dé cosa preguntar, que preguntéis, porque vuestras preguntas no solo ayudan a la persona que está preguntando, no solo te ayudan a ti, sino que ayudan también a muchas otras personas que pueden estar en vuestra situación, como puede ser el caso de Rogelio. He hecho una pregunta de un inmigrante retornado, pero dada la situación de muchos españoles que han tenido que irse durante la crisis de España a otros países, pues también les puede ser útil esta respuesta. Por lo tanto, haced las preguntas porque así ayudáis a muchísima otra gente y ayudáis a que este canal siga adelante. Os deseo a todos que tengáis una muy buena verbena y nos vemos la semana que viene ya con el capítulo número 18 de Contestando a vuestras preguntas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.